Satanás, Lucifer. Hola Dani, ayer estuve viendo tu vídeo en el que defendías la actitud del Papa, no dejándose besar la mano y, bueno, dando un poco la explicación de por qué. Bueno, lo primero que quiero decirte es que dijiste que al Papa no quiere que se le bese la mano por un tema de protocolo y por el significado que tiene. Como antes se le besaba el anillo a los obispos o a los monarcas, como signo de sumisión y de obediencia. A los papas, hoy en día, evidentemente no le debes obediencia, pero sí obediencia moral, si eres católico. El besar el anillo del Papa no significa que tú estás a las órdenes del Papa, sino de Dios. Antiguamente se besaba el anillo del obispo y del rey o del cacique de turno que hubiera, porque más te valía, si no te podían llevar a la cárcel, te podían acusar de hereje, te podían hacer mil cosas. Hoy en día, aunque fuera protocolario besarle el anillo al Papa, si alguien fuera y no se lo besara, no sucedería nada. No habría un conflicto internacional ni tomarían represalias contra la persona que no besa el anillo, como pasaba antes. Por eso no entiendo que queráis mezclar una cosa que es lo que tú quieres, lo que tú deseas, una decisión propia, que nadie te obliga y que lo haces por voluntad propia, a una cosa obsoleta que estabas obligado bajo una pena de cárcel o de multa o de que te acusaran de herejía o cualquier cosa así. Por otro lado, dices que prácticamente casi nunca lleva el anillo y que el anillo, pues sí, el anillo lleva en la iglesia desde el siglo XII y cada vez que se muere un papa se destruye el anillo, se rompe el anillo, se funde y se hace de nuevo. Este papa decidió no coger el anillo de oro, sino coger un anillo de plata dorada, que lo he buscado y efectivamente es más complejo el trabajo, no en dinero, pero sí en complejidad para el orfebre, el hacer la plata dorada y fabricar el anillo. El otro era simplemente fundir el oro y fabricar el anillo. Era bastante más sencillo, aunque fuera un poco más caro. Y aunque fuera un poco más caro, yo prefiero que paguéis a un orfebre por un trabajo a que se lo quede la iglesia, ¿no? Porque en vuestras arcas no hace nada. También quiero decirte que el Papa, contrariamente a lo que hacía el Papa Juan Pablo II, está tendiéndole una mano cordial a dictadores comunistas y a políticos que han destrozado países y que realmente deberían de ser excomulgados inmediatamente. Maduro, no sé, Raúl Castro, Fidel Castro, puedo decirte también que se excomulgara a Cristina Fernández de Kirchner o a Zapatero o no sé, a cualquiera que haya destrozado un país y que además tú sabes que lo hacen a conciencia. Esto no es algo que le ha salido mal o que han intentado algo con buena intención y le ha salido mal, no. Son sistemas criminales, comunistas, que lo único que hacen es endeudar al país y con vuestra sonrisa lo único que hace es blanquearlo. Cuando hay un atentado, como hubo el atentado de Nueva Zelanda, que murieron creo que unos 50 musulmanes, el mismo día hubo un atentado en el que murieron 143 cristianos y no se dijo prácticamente nada. El Papa ha ido a Marruecos y ha bendecido el Islam de Marruecos, cuando diciendo que es moderado, cuando en Marruecos hace muy poquito degollaron
a dos chicas, a dos turistas allí. No deben ser tan moderados cuando ha ocurrido algo de esto. Calla ante la matanza de 6.000 congoleños católicos que han sido asesinados desde principios del 2018. Si tan por la paz está y tan por los pobres, como tú dices, ¿por qué no vende la mitad de las posesiones del Vaticano y coge a los cristianos que están en África y les paga un pasaje para que vengan a Europa? ¿Por qué en Europa no se ayuda a los árabes cristianos que están siendo día tras día asesinados, torturados y vejados en cualquier país árabe, como Pakistán, como Arabia Saudí, como Irán? ¿Por qué calla ante todo esto? ¿Por qué calla ante una negativa del gobierno inglés de darle asilo a un árabe cristiano diciendo que el cristianismo no es una religión de paz? ¿Por qué el Papa dice que el Islam es una religión de paz cuando no lo es? ¿Por qué el Papa apoya la inmigración ilegal y dice que no deben de haber fronteras y sin embargo en el Vaticano tiene los muros más altos que hay en Italia? ¿A qué se debe esta hipocresía? ¿No tiene él su moral católica? ¿No le pesa la conciencia de la gente que lo está pasando mal detrás de los muros del Vaticano? A los cristianos de Europa también les ha dado de lado, apoyando las religiones islámicas en las que están totalmente en contra de nuestras tradiciones y de nuestras creencias, no respetan para nada el cristianismo. Se promueve desde Europa la inmigración de los musulmanes wahabitas. Se promueve, se permite y se tolera la construcción de mezquitas wahabistas pagadas por Arabia Saudí con imanes radicales que lo que hacen es sembrar el odio entre los jóvenes. ¿Por qué el Papa no excomulga directamente hoy a todos los políticos y a todas las instituciones y organismos no gubernamentales que promueven, financian y de algún modo apoyan al aborto o a la eutanasia? No sé qué concepto tendrás tú de la vida, pero efectivamente en el momento de la concepción es cuando Dios impregna de alma al ser humano. Entonces, en ningún caso un católico, y menos el Papa y menos un cura, puede estar de acuerdo ni tolerar en ningún caso que exista el aborto. Ni siquiera en el caso en el que una chica sea violada. Porque, según la moral cristiana, el niño no tiene culpa de nada. Mata al violador. Pero ¿por qué tienes que matar al niño? El niño no ha hecho mal a nadie. Según la lógica católica y cristiana, ¿por qué vosotros no condenáis y no habláis de todos los políticos que promueven el aborto? ¿Por qué el Papa, si le importa tanto los pobres y le importa tanto la gente, no dice abiertamente cuál es el problema con las bancas centrales? ¿Por qué no le dice a todos los sacerdotes de todas las parroquias que informen a la población de cómo nos están estafando los gobiernos, de cómo los bancos centrales cada vez están empobreciendo más a los países, cómo la deuda externa está dejando a países en la ruina, de una ruina tal en la que nunca jamás podrán salir de ella? Jamás. ¿Por qué no habla de que la financiación al tercer mundo está acabando con la propia economía de ese país? ¿Por qué no explica que cuando tú llevas unos materiales que no existen en ese país, destrozas el sistema empresarial mínimo que haya en ese país?
¿Por qué no explica que los bancos están compinchados con los gobiernos para endeudarnos cada vez más y más y más? Y que este es el motivo de que África cada vez tenga más gente y necesite exportar población porque no da abasto. ¿Por qué no explican que los créditos que dan los bancos centrales y que las quitas no son tales y lo único que hacen es esclavizar al país tercermundista? ¿Por qué la Iglesia da la espalda a todos aquellos que defendieron en su día la Iglesia y que sin los cuales posiblemente en mitad de Europa no existiría? En el año 36, si Franco no se hubiera sublevado y se hubiera levantado en armas contra el Frente Popular, pues lo único que hubiera pasado es que la Iglesia en España hubiera desaparecido, porque estaban matando muchos curas, estaban matando y violando muchas monjas, se dedicaban a entrar en los monasterios, iglesias y demás catedrales para robar, para humillar a la gente que hubiera allí, para coger a los muertos, sacarlos de sus tumbas y hacer con ellos una humillación pública, vistiéndolos y haciéndoles cosas que no se pueden ni decir. ¿Por qué calláis ante todo esto cuando esa persona fue la que os salvó, por lo menos en España? ¿Por qué tenéis tan poca vergüenza? ¿O por qué tenéis tan poco valor de reconocer y de ser coherentes, de no ser unos hipócritas? La Iglesia Católica hoy en día tendría que llamarse la Iglesia hipócrita, porque no está respetando nada de las cosas que se defendían en un principio, y parece que está vendida al progresismo y al feminismo y a todas estas tonterías que dan dinero a la izquierda. ¿Por qué el Papa calla ante la demolición de iglesias y catedrales en Europa? ¿Por qué el Papa calla o incluso se alegra de la venta y alquiler de iglesias para convertirlo en mezquitas? ¿Cuál es el interés del Papa en que vengan musulmanes a Europa y dejen de haber católicos? Si supuestamente cuanto más católicos hayan en el mundo, mejor para la Iglesia Católica. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la Iglesia permite que existan obispos, arzobispos y altos cargos en la Iglesia que son masones? Cuando en la masonería dice claramente que si eres masón no puedes ser cristiano, no puedes ser específicamente católico ni musulmán. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es el interés que tiene un obispo, si ya está en la casa de Dios, en ser masón? Si quieres negarme este dato, te puedo decir que Rouco Varela confirmó en persona que la conferencia episcopal está llena de masones, llena. Yo sé que no me vas a responder, quizá ni siquiera te llegue este vídeo, pero a mí me gustaría saber si ni siquiera el Papa es cristiano, si cree en Cristo, o si cree en Dios. A lo mejor es que cree en Satán, a lo mejor es que es luciferino, o es satanista, porque no se explica, si eres cristiano y crees en Dios, que permitas que musulmanes radicales, wahabistas, que vienen no a buscar un futuro mejor, sino con intención de destrozar Europa y de hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué se calla el Papa? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no levanta la voz? ¿A quién le tiene miedo o quién le paga? ¿Por qué no deshace la banca vaticana? ¿A quién blanquea la banca vaticana? ¿Quiénes son los empresarios que tienen cuentas en la banca vaticana?
¿Quiénes son los empresarios latinoamericanos, empresarios que tienen dinero lavando allí en la banca vaticana? ¿Por qué tuvo que irse el Papa Benedicto XVI cuando intentó destrozar este sistema corrupto del Vaticano? ¿Por qué ni siquiera el Vaticano se llama el Vaticano cuando no es una palabra cristiana ni católica? ¿Por qué hay una efigie de la diosa Vatica? ¿Por qué está en un sitio que era un cementerio tan antiguo? ¿Por qué tanta simbología? ¿Por qué no simplemente una cruz? ¿Por qué no utilizáis cruces de madera y dejáis el oro? ¿Por qué no vendéis todas las propiedades que tenéis o la alquiláis a un precio muy barato para la gente? ¿Por qué no abrís las puertas del Vaticano a todos esos musulmanes de bien que vienen aquí a trabajar? ¿Por qué no lo hacéis? ¿A qué se dedica el Papa? ¿Para quién trabaja? Para los católicos no, eso está clarísimo. Y para los cristianos en general tampoco. Porque cuando se vaya a Marruecos y bendice el Islam y no dice ni mu de las torturas que están teniendo los cristianos, o por ejemplo, cuando dice que rezará para que los cristianos que lo pasan mal en el mundo sean fuertes. ¿Perdona? Si estás condenando y estás diciendo que prácticamente somos lo peor cuando no queremos inmigración o cuando hay un atentado musulmán y la gente, pues lógicamente no le gusta y critica la religión, que no es una religión de paz. ¿Por qué no levantáis la voz ante todo esto? ¿A qué tenéis miedo? ¿O quién os ha comprado? ¿Para quién trabajáis? Porque está claro que para los católicos no. Espero que este vídeo te llegue, porque la verdad es que cuando yo vi que el Papa no le daba la mano a la gente y retiraba así la mano, a mí me dio mucha rabia. En ningún momento pensé que el Papa no le diera asco o pensara que le iban a robar. Para nada. Para nada. Lo que parece es que el Papa no piense o quiere que no haya una reverencia en la iglesia. Pero ni ante Dios tampoco. Porque el Papa debería de saber que él, en el momento que se convierte en sumo pontífice, ya no es Francisco, es el representante de Dios en la tierra. Y por lo tanto, siguiendo las doctrinas católicas, el Papa es infalible. Todo lo que dice el Papa, supuestamente, es acertado. Entonces, claro, él puede decir lo que le dé la gana. Al final, San Malaquías tenía razón. Y posiblemente este sea el último Papa, el Papa Negro, el antipapa. No defiende los valores cristianos ni las tradiciones. Y, por último, ojalá lo veas y ojalá me respondas, me gustaría saber por qué hace falta una renovación en la Iglesia Católica. Me gustaría saber por qué mucha gente pide renovación, que sea más aperturista, que entren las mujeres al sacerdocio. A mí me gustaría saber por qué se pide a la Iglesia una evolución cuando los islamistas, cuando los musulmanes, cuando el Islam no ha evolucionado, cuando el hinduismo no ha evolucionado, cuando el judaísmo no ha evolucionado. ¿Por qué se le pide al cristianismo que evolucione? Es el peor error, a mi juicio, que puede hacer el cristianismo. Evolucionar. Si tienes la Biblia, que es palabra de Dios, pues ya lo tienes ahí. No necesitas más. Debes apegarte a eso y punto. Y el que no crea en eso, pues que no lo crea. Pero si tú te adaptas para que los demás crean en ti, pues hijo mío, esa religión está muerta. Porque ya no es una religión, es una especie de filosofía que se está adaptando a los tiempos que corren. Así que yo soy ateo, pero si tuviera que elegir, elegiría el cristianismo, pero lo que estoy seguro es que no elegiría el catolicismo hoy en día. En la época de Juan Pablo II sí, pero con este tío, el Papa Negro,
el antipapa, el papa satánico. Bueno, espero que este mensaje te llegue y me respondas, porque la verdad es que estoy muy indignado con esto. No soy católico, pero me he criado como un católico. Y ver cómo el papa rechaza el gesto de un fiel, me parece repugnante. Y creo que si a mí me hubiera pasado, yo hoy estaría detenido, porque a mí me quita la mano y conforme me quita la mano le doy un bofetón. Así de claro. Bueno, chavales, un saludo y ojalá que este mensaje le llegue al Dani SM Dani, el sacerdote católico gamer. Bueno, chavales, un saludo y hasta la próxima.